Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, en el que los periodistas son los invitados y con quienes conversamos de manera más distensionada sobre algunos de los temas destacados de la semana. Para conversar sobre la selección de temas de esta semana, hemos invitado a Inés Capdevila. Ella es periodista, secretaria de la redacción del diario La Nación en Argentina. Ella se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Inés, bienvenida al programa. ¿Qué tal termina usted su semana allí en la capital argentina, en donde parece que el verano se prolonga más de lo esperado? Exactamente, es un otoño muy veraniego el nuestro. Santiago, hola, ¿cómo estás? Y esperemos que rápidamente calmen las temperaturas porque es sofocante lo que estamos viviendo. Fue un verano intenso allí en Argentina y también en los países vecinos. Y también está con nosotros en este programa Gonzalo Lázari. Él es editor internacional de Blue Radio, una radio colombiana. Gonzalo, ¿qué tal termina usted su semana? Bienvenido. Don Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, una semana ajetreada entre tanta noticia que nos ha llegado, sobre todo de diferentes partes del mundo, pero aquí intento acompañarlo para debatir sobre esos tópicos, esos titulares que fueron tendencias durante estos 5 días. No nos faltan los temas, lo que nos falta es tiempo para analizar todo lo que ocurrió esta semana, Gonzalo. Y también en el estudio de France 24 está con nosotros Lorena Fadul, ella es periodista internacional. Lorena, bienvenida aquí al estudio de France 24 en Bogotá. Gracias. ¿Qué tal termina usted su semana? Gracias, Santiago, una semana muy movida, pero bueno, ya estamos llegando al final con muchas noticias y muchos acontecimientos internacionales. Importantes para destacar. Ustedes también pueden acompañarnos con sus opiniones y comentarios y también preguntas, por supuesto, a través de las redes sociales. Nos encuentran como @France24_ES, Santilogo, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo. Pues comenzamos este recorrido enfocándonos en esa visita de 3 días del presidente chino Xi Jinping a Rusia, en donde se reunió con su homólogo Vladimir Putin. Los mandatarios se enfocaron en los encuentros que tuvieron en el Kremlin en fortalecer las relaciones comerciales y también en ese plan de 12 puntos que propuso China para Ucrania, y que el Kremlin dijo que pues va a estudiar meticulosamente. No mostró mucho entusiasmo por ese plan que estaba presentando Beijing. También ambos países quieren fortalecer ese bloque a nivel internacional que busca un mundo multipolar, sin la hegemonía de Estados Unidos, y un mundo multipolar más justo. Vamos a comenzar entonces con Inés en la ciudad de Buenos Aires, preguntándole pues cuál es su opinión, la sensación que deja esta reunión y el fortalecimiento de este eje Moscú-Beijing. Bueno, Santiago, básicamente lo que me deja más que certezas es preguntas de esta visita de Xi Jinping a Moscú. ¿Por qué? Porque por un lado se puede ver la visita como una muestra de respaldo absoluto de China a Rusia en su invasión a Ucrania, pero por el otro lado se puede ver como el intento de mediación de una potencia que también aspira a ser una potencia global y tal vez la potencia global. Hay señales de uno y de otro lado. Por lo tanto, eso le quita peso a la visita de Xi Jinping como un respaldo absoluto a Putin, pero también le quita peso a su intento de mediación. Además, otro dato, ya para terminar, no hubo propuestas concretas de mediación. Eso por un lado, los 12 puntos del plan de paz de China son muy vagos, y el otro, y un dato esencial, es si Xi Jinping quiere mediar, también debería hablar con el presidente Zelensky de Ucrania, y eso hasta ahora no ocurrió. Esa fue la conversación pendiente, Inés, después de esta visita de 3 días al Kremlin. Gonzalo, sus impresiones, su perspectiva sobre esta visita. Coincido con lo que menciona Inés, la primera visita del presidente Xi Jinping luego de la pandemia, en este caso a Moscú, tenía ya 4 años sin visitar tierras rusas. Yo creo que aquí lo que está haciendo Xi Jinping es acercarse a tal vez su socio más cercano, valga la redundancia, en medio de esa guerra fría que hay con los Estados Unidos. Y cae muy bien por dos aspectos. Uno, por las recientes relaciones abiertas que tiene China con Arabia Saudita en esa cercanía con Irán, y por otro lado, por la reelección, justificada o no, criticada o no, de Xi Jinping a tener un tercer gobierno en China. Creo que ambos mandatarios estaban buscando un respaldo de un lado y de otro frente a lo que está sucediendo en todo el planeta. Y aquí interesante que un datico que se pudo conocer luego de la conversación o de las conversaciones que tuvieron es que nunca se habló de guerra. Nunca se habló de invasión del lado ruso
le pidieron a Xi Jinping, incluso al gobierno de China, que no se tratara el tema del conflicto bélico en Ucrania como guerra e invasión, y así lo cumplió el gobierno chino. Si uno hace un barrido por los diferentes medios de comunicación de China, siempre se habla, como la terminología que ha dicho el Kremlin, una operación militar especial o simplemente un despliegue militar que tiene que hacer Rusia en territorio ucraniano. Para terminar esta primera ronda aquí en el estudio de France 24, Lorena, su perspectiva, este encuentro, muy fuerte el mensaje que se enviaba a Occidente de esta visita de estos dos presidentes, pero también creo que es una respuesta a esas constantes visitas que uno ve en Kiev, que van primeros ministros europeos, han ido delegados de organismos internacionales y también, pues bueno, estuvo el presidente Biden en Kiev también. Sí, yo creo que lo que hace polémica esta visita más que todo es que China siempre mostró una posición, digamos que neutral frente al conflicto entre Ucrania y Rusia, y ahora llega a traer estos puntos en el plan de paz, que lo que quieren más que todo es proponer un cese al fuego de Rusia a Ucrania. Pero, por ejemplo, ahí no tocan el tema de, digamos, retiro de tropas de Rusia y tampoco, como lo dijo mi colega, tampoco, digamos, que se puso en contacto con el presidente de Ucrania. Entonces, ahí como que deja como algunas dudas ese plan de paz, pues además de que China quiere como tener esa imagen a nivel internacional de gestor de paz. Por otro lado, siento que también el apoyo económico que le está dando a Rusia, comprando el petróleo, el gas, todo, también demuestra un poco de como apoyo en esta situación y más que todo que esta visita se da en un momento en el que hace pocos días la Corte Penal Internacional, digamos que emitió la orden de captura a Putin y pues sale China, digamos que a reforzar ante el mundo la buena relación que tiene con Rusia y digamos que este apoyo que le está dando. De Beijing a Moscú. A mí me deja una sensación que lo podemos mirar como desde dos aristas, no sé ustedes cómo lo ven. Yo veo aquí un poco que Rusia ha quedado atada a China, dependiente de ella en cierta medida a nivel económico por la cantidad de petróleo que le está comprando, también por la facilidad que le está dando para acceder a ciertos préstamos a través de bancos chinos y pues seguir a flote económicamente. También queda un poco atado a lo que China quiera mover las fichas en el escenario internacional. Pero también veo a China mostrando justamente al presidente Xi Jinping, y esto va en línea con lo que decía Gonzalo, que como Xi Jinping fue reelecto hace pocas semanas, pues esta puede ser como la forma de mostrar cómo va a ser ese nuevo mandato, un poco más enfocado hacia una China más abierta a nivel internacional, pero mostrándose como un gestor de paz, como un país garante, como un país que se ofrece a mediar, por lo menos desde el lado de sus países aliados. Hagamos la ronda a la inversa, Lorena, ¿qué piensa usted? No, de acuerdo. Pienso que, digamos, Rusia está súper, digamos que comprometido económicamente con China también, porque al tener el rechazo de los países occidentales, pienso que China entra a ser como un apoyo económico muy grande para el país y digamos que es como, siento que Putin también se siente respaldado en caso de necesitar armas o necesitar seguridad para el país, entonces ve a China como más que todo como un aliado. Sí. Inés, en la ciudad de Buenos Aires, un aliado estratégico importante en la escena internacional, pero ¿hasta qué punto China se va a comprometer con Rusia? Bueno, es que ahí entran a jugar otros aliados estratégicos de China, sobre todo de Europa. Si este viaje de Xi Jinping lo muestra demasiado cercano Xi Jinping a Putin, eso podría alienar a China de Europa. ¿Y cuál es la importancia de Europa? Bueno, pues Europa y Estados Unidos son los principales socios comerciales hoy de China, muy necesarios para recuperar la economía china, que es probablemente el gran sustento de este nuevo mandato de Xi Jinping. Y Gonzalo, su opinión, ¿qué tanto se puede involucrar China en este escenario internacional? ¿Habían evitado meterse a hablar del tema de Ucrania? Ya solamente llegar a proponer un plan de paz de 12 puntos, pues ya muestra una posición un poco más afín hacia una de las partes y también un poco más involucrado. El tema de Santiago, que para buscar la paz usted necesita de dos partes. Y lo que ha dicho el presidente Zelensky de Ucrania es que a nosotros Beijing no nos ha tocado la puerta. Entonces, esa paz de la que tanto se habla, que estaría impulsada por China, ¿cuán real puede ser? A mí me genera mucha suspicacia la posición de Xi Jinping, porque puede ser muy parecida a la posición de Erdogan, en donde uno no sabe en dónde o a qué lado está jugando. Se acerca a Rusia, luego se acerca a Ucrania,
algunas palabras, pero no hay ningún tema concreto, más allá de una simple conversación que se puede dar en territorio ruso, en este caso ucraniano. Y defendiendo los intereses, porque eso es lo que ha hecho Turquía a lo largo de este año de guerra, ha sido defender esa posición estratégica que tiene el país y defender los intereses que tiene el presidente turco en este escenario. Gonzalo, continúo con usted y le pregunto por esa figura de China ahora como un gestor de paz. No es el primer escenario, este escenario de Ucrania. Lo vimos también hace unos días siendo partícipe de ese nuevo encuentro, de ese relanzamiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Países que en el escenario de Medio Oriente era impensable que volvieran a tener acercamientos. A ver, llama la atención cuál va a ser la posición que tenga Israel frente a esto. ¿Por qué? Porque recordemos que Israel está teniendo un nuevo proceso de paz o de relación con Oriente Medio, sobre todo con Arabia Saudita. Pero ¿qué pasa? Arabia Saudita es muy cercano a Irán y de alguna u otra manera estos tres países ya alineados pueden generar algún tipo de duda frente a Israel. Y recordemos que Israel no es que esté tan cercano al gobierno de Biden en este momento por el tratado nuclear que se prevé en algún momento firmar entre Irán y entre los Estados Unidos. Yo creo que lo que está haciendo China, como usted bien lo ha planteado, Santiago, es empezar a mostrarse como esa potencia, como ese monstruo que sería dentro de algunos años como el principal país a nivel de importancia económica en todo el planeta. Inés, ¿su opinión? Sí, yo creo que las aspiraciones de China son bien transparentes, son concretas, son las aspiraciones de competir con Estados Unidos en el escenario diplomático con la misma influencia que Estados Unidos. En ese sentido, el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán fue un golazo, para hablar en términos de fútbol. Ahora, ¿puede China replicar semejante éxito en Ucrania? Lo que le daría verdaderamente el estatus de potencia global, tengo mis enormes dudas. Primero porque son más las señales de que es una potencia que apoya a otra potencia beligerante, por lo tanto su impacto mediador desciende. Y segundo porque la capacidad diplomática para aplicar un plan de paz todavía no tiene ni experiencia ni tampoco tanta influencia China en eso. Entonces hay que ver verdaderamente qué tan lejos puede llegar. Además que en ese escenario de la guerra en Ucrania, ya le doy la palabra a Lorena, aquí claramente las dos partes van a tener que ceder en algún punto, tienen que dar algunas concesiones de cara a una posible paz en el futuro y qué tanto a China le conviene una Rusia derrotada, pongámoslo entre comillas, en el escenario internacional, cuando además hay que añadir que Rusia y China sí, se ayudan en muchos escenarios, pero también en otros escenarios ellos están compitiendo por presencia, por intereses comerciales, intereses militares y simplemente por ejercer presencia. Caso Asia Central, caso África, por ejemplo. Para ir cerrando, Lorena, este tema de China y Rusia, interesante. ¿Qué mensaje le puede haber llegado a Occidente a raíz de este encuentro? ¿Qué se le mandó directo a Bruselas y a Washington? Yo lo que pienso es un aliado para China, para Rusia, perdón. Un salvavidas casi. Sí, casi, porque justo llega en un momento donde Putin está vulnerable, donde lo acaban de ordenar la detención, cuando ya muchos de los países occidentales le están dando la espalda y llega China a reforzar esta relación que tiene con Rusia. Y la verdad es que pues, Estados Unidos y los países occidentales lo ven como más que todo como una estrategia, como un aliado también para este tema y piensan que tal vez China pueda estar, digamos que dándole armas a Rusia para este conflicto que tiene con Ucrania. Esa es una de las teorías del mundo occidental. Lo que queda claro es que Rusia no está sola en este conflicto y en estas divisiones a nivel internacional. Cerramos este capítulo, vamos a seguir en Europa, vamos a hablar de Francia. Este país está que arde. Los ciudadanos franceses salieron ya varias veces a las calles a lo largo de esta semana para mostrar su rechazo por la aprobación por decreto de la reforma al sistema de pensiones. Los sindicatos, sectores sociales, diferentes sectores políticos han rechazado esta decisión del presidente Emmanuel Macron de aprobar la propuesta de reforma al sistema de pensiones, como ya les decía, una reforma que es necesaria para hacer sostenible el sistema en sí y que ha tenido un alto costo político para el mandatario.
Para la otra semana ya están previstas múltiples manifestaciones, no solamente en París, sino en otras ciudades del país, en otras ciudades francesas y también en algunos territorios de ultramar. Y los organizadores han dicho que van a ser multitudinarias, incluso incendiarias. Comienzo con Gonzalo en Ciudad de Panamá. Hay mucha presión sobre el presidente Macron en este momento y no da brazo a torcer. Y yo creo que esa posición para algunos es aplaudible, Santiago, el hecho de que Macron no haya cedido frente a las protestas. Y es aplaudible en el sentido de que Macron sabe que si esta reforma no pasa, el déficit que tendrá Francia que pagar por la misma, por esa tirada a la basura, por llamarlo así, o por ese engavetamiento de la reforma será muy alto. Macron lo que está diciendo es, oigan, esto tenemos que pasarlo porque si no a Francia le va a costar muchísimo. La pregunta es, ¿tendrá la capacidad Macron de aguantar las protestas a pesar de lo que le vaya a costar a Francia? No lo sabemos. Incluso la semana pasada se estaba mencionando que para los franceses el tema de la jubilación es muy importante y el aumento tan solo de 2 años puede generar lo que estamos viendo. ¿Cuánto político hay detrás de la protesta? Es lo que llama la atención. Algunos incluso señalan a la izquierda más radical. Lo cierto del caso es que yo sí tengo que aplaudir, desde un punto de vista muy personal, la actitud de un presidente que está diciendo, si no aprobamos esto nos va a salir muy caro. Sí, ha dicho que es una reforma impopular, pero es que son 12.500 millones de euros lo que le costaría al sistema, quedaría completamente desbalanceado para el año 2030. Inés, mucha presión y es un escenario muy distinto a lo que veíamos hace algunos años con los chalecos amarillos en sus manifestaciones de los sábados. Esto cada vez está generando más descontento dentro de la población, dentro de los franceses, que no sé usted qué piensa, Inés, que aquí se está sumando no solamente el descontento por esta reforma, sino por muchos otros factores más. Sí, por supuesto, Santiago. Francia viene de varios años de movilización, no solo con los chalecos amarillos, también antes. ¿Por qué? Porque hay una reducción de los niveles de vida, una palabra o una composición muy presente en todas las campañas electorales francesas de la última década fue poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo cae casi constantemente en Francia, también en el resto de los países de Europa. A eso se le agrega que los franceses de ahora más van a tener que trabajar 2 años más y aportar más para jubilarse y mantener también ciertos niveles de vida post-retiro. Entonces, eso hace que el nivel de insatisfacción de Francia sea muy patente. Lo que vemos en las calles, las manifestaciones, es también parte de una tradición de movilización de Francia, porque, ojo, el problema de la bomba previsional lo tienen todos los países del mundo hoy. ¿Por qué? Porque las poblaciones empiezan a envejecer y no hay recambio. Pero en Francia la tradición de movilización es lo que hoy pone en jaque la presidencia de Macron. Claro, 2 cosas ahí puntuales. Pese a que aumenten estos 2 años para entrar en el proceso de jubilación, sigue siendo por debajo del promedio de la Unión Europea. Es decir, Francia tiene unas condiciones un poco más amigables, digámoslo así, si se compara con otros países, incluso con países fuera de la Unión Europea como Japón. Y claro, las marchas son habituales en Francia, los sindicatos son sumamente fuertes y es habitual las manifestaciones. No es un país como Colombia en donde las manifestaciones eran mal vistas hasta hace algunos cuantos años, cuando ya se rompió todo ese mito y la gente se podía protestar libremente, pero era mal visto porque era de comunistas, de izquierda, de guerrilleros. No, ahora la sociedad sale y protesta cuando lo tiene que hacer. Lorena, aquí en el estudio de France 24, impresiones de lo que pasa allí en Francia, una olla a presión comprimida. Yo lo que opino es que es una población que ya viene cansada, como decía mi colega, desde el 2018 y antes incluso, con la movilización de los chalecos amarillos, que estaban, digamos que, luchando por su poco poder adquisitivo, digamos que ellos ven el alza en los precios, ven que no les está alcanzando el dinero. Por otro lado, después la pandemia pasó y pues a nivel mundial fue una crisis económica muy grande que también afectó a Francia por el cierre de fronteras, por el cierre de empresas, despidos masivos, etcétera. Ahora la población ya está cansada, digamos que ya están... no ven una respuesta, no ven una solución a esto y con esta reforma ven que
en vez, digamos, que de recibir un poco de apoyo, lo que ven es que el gobierno lo que está haciendo es, digamos, que extendiéndole esos años de trabajo, y es un futuro muy incierto para la población, porque ellos dicen, bueno, no hay trabajo, no nos está alcanzando el dinero, la inflación pues no está bien, y digamos que no ven que Macron esté como dispuesto a hablar o a mediar con ellos. Entonces también siento que eso hace que las protestas se estén poniendo más agresivas y que la gente, digamos, que ya esté, digamos, alzando mucho más la voz. Sí, no ha conversado con los sindicatos hasta ahora el presidente Macron. Para ir cerrando el tema, Inés, ¿qué puede venir para Francia para las próximas semanas? ¿Esto va a ser un punto de quiebre para la presidencia de Macron, un punto de quiebre para la Unión Europea? Yo decía ahorita que Francia parecía una olla express. ¿Esto va a estallar? ¿Cómo lo ve usted? Sí, es un punto de quiebre para la presidencia de Macron, pero yo creo que la propia tradición de movilización de Francia va a hacer que no sea un punto de quiebre para Francia. Es decir, va a crecer la tensión, las calles van a seguir incendiadas, pero eso no va a representar, digamos, llevar al extremo a la presidencia de Macron. Yo creo que se va a sostener la reforma y que Macron, hacia fin de año, que él sabe, su gobierno sabe que tiene que sostenerse hasta fin de año, hacia fin de año va a lograr empezar a navegar con más tranquilidad las aguas de la sociedad francesa. Gonzalo, su opinión, ¿cómo puede bajar entonces el agua? ¿Está de acuerdo usted con Inés? Estoy completamente de acuerdo con Inés. Yo creo que el grave problema que ha tenido Macron, más allá de felicitarlo por aguantar las protestas frente a lo que sería una hecatombe económica, es tratar de convencer al pueblo francés. Creo que el grave error que ha tenido Macron es la falta de comunicación frente a lo que le va a costar a Francia si esta reforma no se aprueba. Y usted decía algo muy importante, Santiago, y para poner en contexto a los oyentes, en países como Italia, como Estonia, como Países Bajos, como Alemania, como Irlanda, la gente se jubila mucho más anciana, por llamarlo así, o de edad mucho más adulta que en Francia. Y yo creo que ahí, coincidiendo con Inés, lo que tendría que mejorar Macron es el poder de convencimiento, la comunicación frente a los franceses de que esta reforma es necesaria para cuidar las arcas del país. Claro, esto a futuro puede salirle más caro al gobierno que esté de turno más adelante. Usted menciona la comunicación, Lorena, no sé si usted coincide. Es muy raro ver al presidente Macron teniendo problemas de comunicación con los ciudadanos cuando ha sido un excelente comunicador, tiene la facilidad de conectarse con la gente, y una de las cosas que destacaban de sus campañas cuando llegó por primera vez a la presidencia fue justamente la forma como se comunicaba con la gente, la estrategia de comunicación fue admirable. Pues ahora parece que esto no le está funcionando y no convence a los franceses. ¿Algún otro comentario para hacer sobre el tema Francia o lo cerramos acá? Lorena, lo cerramos acá. Avanzamos entonces con otro tema de la agenda y eso nos lleva hasta África, un continente del que tenemos noticias pues que en América Latina poco comentamos, pero esta semana captó la atención de la comunidad internacional esa decisión que fue tomada por el Parlamento ugandés, el proyecto de ley que busca castigar con hasta 10 años de prisión a quienes se identifiquen como integrantes del colectivo LGBTI+. Además de eso, cerca de 500 diputados ugandeses acordaron también introducir la pena de muerte por delitos de homosexualidad agravada, un proyecto que está todavía en estudio por el Parlamento de este país africano. La ONU, Amnistía Internacional, Estados Unidos, otros países africanos, incluso países también de la Unión Europea, pues han criticado esta medida. Ya sabemos con anterioridad que Uganda es un país en donde las leyes contra este tipo de minorías son bastante complejas y rígidas, pero esto ya abre otro tipo de escenario y por eso lo traemos aquí para el debate y la discusión. Comencemos entonces con Lorena aquí, su opinión sobre esta medida. Bueno, yo opino que Uganda con esta medida lo que está haciendo es tener un retroceso gigante, ya que viendo el contexto internacional y pues a nivel mundial, todos los países lo que están haciendo es justamente tratar de apoyar la libertad, la libre expresión, tratar de sacar leyes donde se apruebe el matrimonio gay, donde se pueda adoptar de pronto en matrimonios gays. Y Uganda lo que está haciendo es retroceder o digamos que echar para atrás todo esto que se está trabajando a nivel internacional, y lo que está creando es, primero pues está violando los derechos humanos y segundo está creando un odio y una discriminación en su sociedad que en un futuro pues no sabemos hasta dónde va a llegar, ya que las mismas personas entre familias van a tener que denunciar
a personas homosexuales o van a tener que, digamos que, aguantar como todos estos ataques que van a empezar a haber contra la población del LGTBI. Entonces, no sé hasta dónde pueda llegar esto. Paso a darle la palabra a Inés en la ciudad de Buenos Aires. Inés, es una medida, la está aprobando el Parlamento ugandés, como lo indica la Constitución de este país, pero aquí estamos viendo esta medida desde un mundo muy occidental, ¿no? Tal vez nos cuesta un poco entender cuál es la realidad africana. Sí, es probable eso, pero también es cierto, Santiago, que Uganda siempre fue muy estricto, muy reaccionario también, retardatario, en cuanto a la libertad sexual, respecto incluso de sus vecinos cercanos, Ruanda, etcétera. Es porque lo asemeja más a una teocracia que a un país que pretende ser una democracia con los visos propios de esa región, pero democracia al fin. Museveni, el presidente Museveni, que gobierna Uganda ya hace varias décadas, nunca ocultó su disgusto ante las tendencias de LGBT. Entonces, a mí realmente no me sorprende. Sí, lo que me sorprende es que todos los órganos del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, se hayan sumado a esta ofensiva tan retardataria que atrasa tanto, cuando eso va a exponer a Uganda a un montón de sanciones. Y en un país que se precia de ser abierto y de dialogar con sus vecinos y con el resto del mundo, eso puede ser bastante riesgoso, le puede tener bastantes costos al presidente Museveni. Sí, por lo pronto ha habido algunas críticas, pero todavía no hay condenas a nivel internacional a Uganda. Hay que decir también, Gonzalo, que es que África pues, es un continente muy particular, son naciones muy jóvenes, con sociedades con unas particularidades que no podemos verlas con la misma lupa que vemos una sociedad en Europa o incluso en América Latina. Viéndolo así, solamente Sudáfrica sería como el país más parecido a tener leyes similares a las que hay de este lado del mundo. ¿Su opinión sobre este tema? Bueno, es un retroceso sin duda alguna a la evolución de los derechos humanos en el planeta Tierra, porque Uganda entra ahora a esa fatídica lista de al menos 11 países en donde se condena con pena de muerte la homosexualidad, en países como Arabia Saudita, como Yemen, como Irán, incluso algunas zonas de Nigeria, la homosexualidad está castigada con la pena de muerte. Aquí lo interesante es que hay un tema religioso. Cuando uno escucha las palabras de algunos miembros de la Asamblea o del Senado ugandés defendiendo el por qué sí esta ley, salen a hablar y a relucir el tema eclesiástico, en cómo la homosexualidad, y según palabras del Ministerio de Obras Públicas de Uganda, está amenazando a la raza humana, está amenazando a las mujeres, a los hombres. Entonces también aquí hay una connotación, digamos, religiosa, al menos dentro del argumento que plantearon en su momento durante ese debate de 5 horas algunos miembros del Senado ugandés. Inés, usted hablaba de sanciones a nivel internacional. ¿Qué puede venir entonces para Uganda en este sentido? ¿Qué condenas puede empezar a haber? Bueno, ¿O quién la puede criticar? Sí, no, probablemente la Unión Europea y Estados Unidos, que son, digamos, el bloque y el país que más condiciona sus relaciones, sobre todo institucionales, a la libertad. Y la libertad en todo sentido, la libertad sexual, la libertad religiosa, la libertad de expresión. Por lo tanto, es de esperar que ahí sí haya algún tipo de sanciones. No así dentro del resto de la Unión Africana, los vecinos de Uganda. Lorena, para el cierre sobre este tema, se lo estaba mencionando para la primera intervención sobre este tema, y es al mundo occidental en general, partiendo como ejemplo este tema de Uganda, pero nos cuesta un poco entender otro tipo de culturas, otro tipo de realidades, otro tipo de contextos en los que se mueven las sociedades, y criticamos, calificamos desde nuestro punto de vista occidental, pretendiendo que, por ejemplo, una sociedad como la iraní o la de Arabia Saudita o Yemen o de las islas del Pacífico se muevan al ritmo de la comunidad internacional de Occidente. Pues en realidad yo siento que sí, tal vez a veces es un poco difícil para nosotros, o pues para la comunidad internacional, entender los diferentes motivos por los cuales este país está tomando estas medidas, pero con lo que de pronto no estoy de acuerdo es con esos castigos que se le están dando a la población LGTBI, ya que son castigos que en realidad están violando con los derechos humanos, y que puede que ellos no acepten a la gente del LGTBI, pero puede que no
o sea, no deberían tener estos castigos tan fuertes hacia ellos y siento que deberían pensar de pronto en otra manera de, o sea, de respetar su religión, sus culturas, todo, pero sin violar como estos derechos humanos. Fundamentales para la población en cualquier contexto en el que esté. Cerramos ahí nuestros temas fuertes de la semana. Se nos quedan por fuera muchísimos, por supuesto que sí. El mundo no paró y no para. A lo largo de estos 5 días sucedieron cualquier cantidad de cosas. Vamos ahora a nuestro comentario de la semana. Este es un espacio dentro del programa en el que ponemos un tema sobre la mesa y nuestros invitados pues hacen un breve comentario sobre lo que piensan o su posición o el análisis que pueden hacer sobre este tema. Destacado también a lo largo de la semana entonces ese extenso debate que hay sobre la red social TikTok, que es una de las redes más exitosas. No obstante, hay una polémica grande a nivel internacional porque ha sido restringida, prohibida en algunos países. Estados Unidos es prácticamente el país que está liderando esta cruzada. No es que se haya puesto la camiseta, pero las medidas que ha ido adoptando y los debates que se han dado en Estados Unidos han servido de ejemplo o de idea para otros países para seguirle el paso. Les pedimos entonces a nuestros invitados que piensan sobre este debate que hay en torno a TikTok. Y comienzo con Lorena aquí en el estudio de France 24. ¿Tiene usted cuenta en TikTok? Sí, claro. Claro. Creo que hoy en día muchos tenemos cuenta en TikTok, lo usamos como medio de comunicación, como medio de como red social para expresar diferentes tipos de opiniones o simplemente para divertirnos. Sin embargo, pienso que la posición de Estados Unidos frente a la aplicación TikTok y frente a lo que estaba comentando el CEO de TikTok sobre esto, siento que es una posición un poco apresurada. Estados Unidos piensa que tal vez la data o pues la información que tiene TikTok la van a usar en su contra o digamos que es como un aliado con China. Pero pienso que hasta el momento no se tienen pruebas de eso, hasta el momento siento que no tienen por qué, digamos, presionar a cerrar la aplicación cuando aún todavía pues no tienen como nada asegurado. Y tal vez esto pueda como interferir un poco como con el libre mercado. Inés, su comentario. Sí, yo diciendo un poco de Lorena, lo que Estados Unidos dice y que el CEO no pudo ayer explicar ante el Congreso norteamericano es qué sucede con todos los datos, la identificación personal de los 150 millones de usuarios que tiene TikTok solo en Estados Unidos. ¿Qué sucede con eso? ¿Para qué se usa? ¿Dónde se almacena? Nada de eso pudo ser respondido por el CEO chino de TikTok. Sí. Por lo tanto, ahí abre una enorme duda. Pero de fondo, creo que TikTok es hoy la manifestación de lo que va a ser en el futuro. Esta competencia que va a terminar siendo una gran rivalidad entre Estados Unidos y China y cómo va a afectar en la vida diaria al resto del mundo. Tiene muchos tintes políticos esta discusión. Gonzalo, su comentario sobre el tema de TikTok. Coincido, es una guerra política. Justamente en el año 2020 el Washington Post hizo una investigación en la que se confirmó que TikTok no recoge más datos que lo que otras redes sociales recogen, por ejemplo Instagram o Twitter. Aquí es importante lo que menciona Inés. ¿Dónde se almacenan esos datos? ¿Se almacenan en Estados Unidos o se almacenan en China? Y ahí está el gran debate. La pregunta que se hace hoy en día es, ¿debe Estados Unidos tomar la misma actitud que tiene China con respecto a otras grandes tecnológicas, por ejemplo Google o WhatsApp? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en China usted no puede utilizar WhatsApp, usted utiliza WeChat, usted no puede utilizar Google, porque está controlado por el gobierno chino. La pregunta es, al banear, al vetar por completo el uso de TikTok en los ciudadanos, ¿Estados Unidos se comportaría como China? Queda ahí la pregunta, pueden comentarlo a través de las redes sociales de Una Semana en el Mundo y de France 24. Yo en lo personal no tengo cuenta de TikTok, con Instagram y Twitter me basta. Me queda un minuto para finalizar el programa. Les pregunto a los 3 invitados, ¿qué temas van a tener ustedes bajo la lupa, en el ojo para la próxima semana? Gonzalo, comienzo con usted en Ciudad de Panamá. Yo tengo un tema que es muy importante, la decisión que se va a tomar en el Senado con respecto a la aprobación o no, lo que comentábamos hace minutos, de la reforma pensional en Francia. Sí. Inés, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sus temas? Mira, el tema en la Argentina, que es un tema global, es el tema de cómo la sequía está afectando la economía argentina y probablemente lleva a la Argentina a un límite que aún no conocemos.
y eso tiene que ver con un tema que este fin de semana se va a tratar en República Dominicana y es el cambio climático y cómo nos está impactando, cómo nos está modificando hoy ya, segundo a segundo, la vida, y los gobiernos parecen no darse cuenta. En República Dominicana, en el contexto de la cumbre iberoamericana, donde participan los países de nuestro continente, más España, Portugal y Andorra. Y para el cierre, Lorena, ¿qué temas le van a interesar a usted o le van a poner, van a captar su atención a lo largo de la semana? Me uno con mis colegas, especialmente creo que todos vamos a estar muy atentos al resultado o pues a qué se va a estar hablando en la cumbre iberoamericana, especialmente frente al cambio climático, que creo que es uno de los temas principales de este año. Bueno, también importante a lo largo de la semana las conclusiones que pueda dejar esa cumbre iberoamericana, que puede tener repercusiones a lo largo de los próximos días. También lo que suceda en países como por ejemplo Venezuela en el marco de esa campaña anticorrupción que genera mucha controversia en Venezuela. También decisiones que pueden haber en Colombia y por supuesto que no podemos perder de nuestro radar lo que suceda en Ucrania a lo largo de la semana, porque sigue también la batalla por Bakhmut y por otros sectores del este en la región del Donbass. Pues es todo por esta semana. A Inés, a Gonzalo y a Lorena aquí en el estudio les agradezco por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por compartir con la audiencia de France 24 sus perspectivas y sus opiniones sobre los temas que teníamos para el día de hoy. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Luis Fernando Montes y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir dejando los comentarios, preguntas que quieran hacer a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.